Judas, en sus Biblias, en el versículo 17. Judas 17. Observemos. Dice, pero vosotros, amados, ¿se fijan que hay un cambio aquí? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas, en este momento, nos va a hablar a nosotros, los creyentes. Lógicamente que te está escribiendo los creyentes de cuando él vivió, hace como 2000 años atrás, ¿verdad? Pero también es vigente para nosotros porque está hablando a creyentes, a la iglesia, y dice, amados, ya no a los impíos, ¿verdad? Amados. Y luego da un consejo, una advertencia, una recomendación. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entendemos por ello? Lo que entendemos es que nosotros tenemos que recordar lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Tener memoria de las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. ¿Por qué nos dirá? ¿O por qué dijo, mejor dicho, por qué dijo Judas que tenemos que tener memoria de las palabras de los apóstoles? Es la pregunta que yo me hice. Y de acuerdo a esa pregunta que me hice, desarrollé el bosquejo para hoy. ¿Por qué tenemos que tener memoria? ¿Por qué memorizar y recordar las palabras que los apóstoles del Señor Jesucristo dijeron? Bien, Judas ahora hace un cambio al entrar al versículo 17 y nos escribe directamente a nosotros, los creyentes, para que nosotros no olvidemos las palabras de los apóstoles. La Biblia es el manual, es un manual que Dios dejó para cada creyente. ¿Qué es un manual? Un manual es una instrucción de cómo se ha de usar algún objeto por el cual él fue escrito. Cómo manipular ese objeto para que dure mucho tiempo. Cuando compramos cualquier equipo, viene el manual. Pero como muchos creyentes no le dan importancia al manual. Hace años atrás, bastante, nuestro hermano Hernán Ávila fue delegado militar en Panamá. Y él me encargó a sus hijos. Entonces yo iba bien seguido a ver a sus hijos cuando vivían allí arriba en Grecia. Y de tanto en tanto él le mandaba cosas de Panamá a los chiquillos. Y cuando yo fui a visitarlo en una ocasión, oye, pastor, ¿sabe que mi papá nos mandó un computador, me acuerdo? Un computador y creo que fue una plancha. Y venía con las patitas americanas, planas. Le pusieron un adaptador y allá. Lo echaron, ¡pah! Al final quemaron como más de 2 cosas, los chiquillos. Y bueno, yo como sabía por los norteamericanos, y por muchos, había en ese tiempo muchos misioneros aquí en nuestro país, que las cosas de ella son 110, nosotros tenemos 220. Quemaron los equipos. ¿Por qué? Porque no leyeron el manual. Y al fijarse cuando tiene una patita, si tú ves que tiene patas planas, primero ve si dice 240 y 110
puedes poner adaptador. Pero si no dice 110, 240, se te va a quemar el equipo. Este es el manual que dejó para todos los seres humanos, no solamente los cristianos, todos los seres humanos. Si viven de acuerdo a este libro, van a tener vida, van a tener bendición. Pero si no, tan en el trasero. Pero mi pregunta es, ¿por qué dice tener memoria de lo que escribieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? El tema para hoy le he llamado recordando las palabras de los apóstoles. Recordando las palabras de los apóstoles. En primer lugar, porque ellos, los apóstoles, fueron llamados por el Señor Jesucristo. Primer punto. ¿Por qué tenemos que tener memoria de los apóstoles? ¿Por qué tenemos que recordar lo que los apóstoles dijeron? Porque el Señor los llamó. Él los llamó. En primer lugar, tenemos que ver que los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron, ¿qué cosa? Discípulos. Muy bien, discípulos. Primero hay que ser discípulos. Fueron discípulos. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa, que quiere decir uno que aprende. Eso es un discípulo. Uno que aprende, un aprendiz, ¿verdad? Uno que aprende. Esta palabra discípulo aparece 234 veces en los evangelios. La palabra discípulo. Esta palabra discípulo aparece 31 veces en el libro de los Hechos. Esta palabra, discípulo, no aparece ninguna vez en las epístolas. Interesante. En las epístolas, los creyentes son conocidos como santos, no como discípulos, como santos. Y esta palabra santos viene del griego hagios, que significa sagrado, puro, sin culpa o consagrado. Eso significa la palabra santos. Esta palabra, la palabra santos, aparece 53 veces en las epístolas. Por consiguiente, en los evangelios no aparece ninguna vez. Esta palabra, santos, aparece 20 veces en el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, hemos visto la palabra discípulo. Ahora, en segundo lugar, ellos fueron apóstoles. Apóstoles. Jesucristo seleccionó a los apóstoles. Jesucristo seleccionó a los apóstoles. ¿Estamos claros? Él los seleccionó. Vale decir, Él los eligió. No puso un aviso en el radio, ni en la tele, ¿verdad? Ni por WhatsApp. ¡Hey, necesito a 12! Número 1, los requisitos. Número 1, tanto. Número 2, 3, 4, 5, 6. Con todos estos requisitos. Los que tengan estos requisitos, vengan aquí y los voy a elegir. No, señor. No fue así. Tenemos que entender muy bien. Por favor, entendamos esta mañana lo que yo quiero compartir a lo que se llama apóstol. Porque este título, este nombramiento ha sido muy manipulado en nuestro país y fuera de él. Por creyentes. Por pastores principalmente, lamentablemente. Ellos fueron apóstoles, ¿verdad? Esta palabra apóstoles o apóstol viene también del griego. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento, que fue escrito en el griego, de la palabra apóstolos, que significa delegado, embajador del Evangelio, oficialmente
oficialmente, comisionado por Cristo. Apóstol, enviado, enviar, mensajero. Eso significa la palabra apóstol. Jesucristo les seleccionó. Él lo hizo. Vamos por favor a la Biblia, en el libro de San Juan, en sus Biblias, libro de San Juan. Lógicamente, en el capítulo 1 de San Juan, y del versículo 35 voy a leer, San Juan 1:35. Noten, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Bien, ¿quién es este Juan entonces? Juan el Bautista. No el Juan que escribió Juan, primera, segunda y tercera Juan y Apocalipsis. Es Juan el Bautista. Bien, 36. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, en Juan 99, que quita el pecado del mundo. 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Él le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, la hora de los hebreos comienza a las 6 de la mañana. De acuerdo al evangelio que tú leas, la hora va a variar, porque en Mateo es diferente. Dice, 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que le habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces aquí vemos que el Señor comienza a llamar a sus discípulos. ¿En quién iba a entregar toda la carga del ministerio? Así que el Señor los seleccionó. Ahora les invito a ir a, lógicamente, Mateo capítulo 10. Mateo 10. Versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y observen muy bien, la clave está en observar las palabras. Mateo 10, 1. Entonces llamando a sus, ¿qué dice? 12 discípulos. Jesucristo, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quién les dio autoridad sobre el espíritu inmundo? A los 12. Hoy, hace años atrás, vino un pastor que dijo que cuando llegara aquí a Chile iba a resucitar muerto. Eso dijo. Nunca vi la noticia, se fue al cementerio, a cualquier cementerio a resucitar muerto. Nunca resucitó un muerto. Lastimosamente, todas las sanidades que se ven en la tele son todo show, porque hablando con un gringuito me explicó que tenía un conocido y cómo los preparaban y todo, mientras tuvimos que en el pasado, yo recién era pastor, y tuvimos que ir al Instituto Médico Legal a reconocer un cuerpo de un marido de una miembro de la iglesia, y ahí tuvimos que esperar, ¿verdad? Y ahí nos empieza a contar tantas cosas. Entonces, llamando a sus 12, Mateo 10, 1,
les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? A los 12, hermanos, solamente a los 12. Una persona que salga haciendo estas cosas está fuera de lugar. ¿Eso significa que Dios no sana? Sí, Dios puede sanar. Ustedes son testigos que gente le ha pedido a los hermanos de nuestra iglesia que oremos, hemos orado y se han recuperado. Dios sana, Dios tiene poder, pero Dios no nos mandó como a ir y empezar a sanar a diestra y a siniestra. No, Señor, eso fue dado a los 12. Voy a leer una vez más el 1, con atención. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué cosa eran? Discípulos, noten. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Presten atención, versículo 2. Los nombres de los 12, ¿qué dice? Apóstoles. Entonces, primero fueron discípulos. En su mayoría, primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, como dice el libro Malaquías, era el primero que iba a venir a predicar públicamente antes que Cristo apareciera en la faz de la tierra, como el Hijo de Dios. Juan ya tenía mucha gente, había bautizado a muchos. Y Jesús, de entre los discípulos de Juan, fue llamando. Versículo 2, entonces los discípulos ahora, en el versículo 2, son llamados apóstoles, vale decir enviados. ¿Ya? Fíjense, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5, observen. A estos 12, noten, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino en gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Todo entre los judíos, nada más. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos nada tiene que ver con los gentiles, ni menos con la iglesia. Solo con los judíos. Esta frase, el reino de los cielos, aparece solo en el libro de Mateo. No aparece en ningún otro libro, porque tiene que ver con los judíos. Así que entendemos algo muy interesante. Primero fueron discípulos, después son enviados, son llamados apóstoles. Da el nombre de los 12. Fuera de esos 12, no hay ningún otro que se llame apóstol fuera de lo que están escritos en este libro. Como por ejemplo, Pablo, que años después se convirtió, Silas, Bernabé primero y otros poquitos. Si ustedes son observadores en el libro de los Hechos, el Señor les llama también apóstoles, porque fueron enviados con uno de los apóstoles. Pero si no está nombrado en la Biblia, nadie que no esté nombrado en la Biblia se puede llamar bíblicamente apóstol. Amén. Eso es lo que vemos en la Escritura, la palabra de Dios. Los apóstoles fueron enviados a predicar en primer lugar el Evangelio. Qué interesante. Lo mismo que después para la iglesia, el Evangelio. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Tenemos que entender muy bien esto, porque la Biblia es un libro claro, sencillo, fácil de entender. Marcos 16, versículo 14. Fíjense, Cristo ya había muerto
ha sido sepultado y ha resucitado entre los muertos. Versículo 14. Finalmente apareció a los 11 mismos. Uy, ¿por qué 11 si eran 12? Porque Judas se ahorcó. Entonces, por eso son 11. Bien, finalmente apareció los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿quién? Jesucristo, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Los 11. Porque eran hombres como tú y yo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mal que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre el enfermo pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién le está hablando aquí? A los 11. Esta instrucción es solo para los 11 que no creyeron. Pero de los que creyeron, estos 11 pudieron hacer todas estas señales. Y si tú estudias la Biblia, no todos los 11 hicieron señales ni milagro. La gran mayoría no lo hizo. Entonces tenemos que leer bien la Escritura. A estos apóstoles el Señor les mandó a evangelizar y luego a discipular, a ser discípulos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido discipulados. El Señor pasó como 3 años y medio con ellos, día y noche, enseñándoles en un instituto bíblico itinerante, sin pizarrón, sin papel, ni libro, ni cuaderno, ni lápiz, enseñándoles las palabras de Dios. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Aquí el Señor les manda a ellos ahora a ir y a ser discípulos. Versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda potestad, vale decir todo poder. Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Aquí envía a los 11. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les mandó a ser discípulos y enseñar al discípulo. Aquí en nuestra iglesia nosotros tenemos ministerio de discipulado, pero hay mucha gente que le saca el quite a ser discipulado y que no quiere discipular. La iglesia también lo vemos abiertamente que debe discipular. Cada creyente tiene que estar discipulando a otros. Entonces, Jesucristo los preparó y dejó en estos apóstoles, en estos 11, lo que es la carga del ministerio. ¿Pero por qué los apóstoles? Si tú estudias la Biblia, desde el fin del Hechos, libro de los Hechos, hasta por Apocalipsis, el Señor Jesucristo no enseñó nada porque Él se fue al cielo. Pero Él, el Señor Jesucristo, instruyó a los apóstoles para que los apóstoles nos dejaran el Nuevo Testamento. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, nos enseñaron
el Nuevo Testamento. Nos dijeron el Nuevo Testamento a nosotros. Lo escribieron. Oye, gracias por los amenes. Para muestra un botón. Hechos capítulo 2. Porque tienen cara de que yo no fui. Porque yo estoy fuera del lugar. No estoy loco. Todavía. Gracias al Señor. Dije Hechos capítulo 2. Aquí vemos el inicio de la iglesia. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Si tienen lápiz, subraya este versículo 42 porque es clave entenderlo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la iglesia primitiva, la primera iglesia, perseveraban en la doctrina de ¿quién? ¿Por qué dice en la doctrina de los apóstoles y no dice la doctrina de Cristo? Buena pregunta que yo me hice. ¿Por qué dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y no en la doctrina de Cristo? Porque Cristo se fue al cielo, bueno. Es interesante porque Cristo se fue al cielo y a los apóstoles Cristo le enseñó la palabra de Dios y ellos la escribieron. Por eso que al comenzar cualquier libro de la Biblia dice quién lo escribió. ¿Ya? Entonces, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los apóstoles no fueron unos común y corrientes. Ya los maestros de la escuela americana nos han enseñado que un día los apóstoles, 12 puertas, ¿verdad? 12, y ellos van a estar destacados. Allá les vamos a ver a cada uno de ellos, porque fueron elegidos por Dios para un propósito especial. Ellos no hablaron por su propia cuenta. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Hebreos, Santiago, Pedro. Aquí en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? Esta, la Biblia. Porque fue profetizada de Dios al hombre. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En este tiempo, dice como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, no había electricidad. Se alumbraban con antorcha. No como ahora que uno puede ir a cualquier parte de la ciudad en la noche, está iluminado, ¿verdad? Hay luz por todos lados. Y continúa, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Qué interesante, el Señor Jesucristo. Entendiendo primeramente esto, Pedro está escribiendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada. ¿Qué está diciendo? Aquí está diciendo que cualquier persona puede leer la Biblia y entenderla. Y especialmente si es un hijo o una hija de Dios, la va a entender con mucho mejor, porque aquí se entiende con el Espíritu Santo. Entendiendo primeramente 20 esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, observen, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la Biblia fue escrita por lo que el hombre piensa o lo que el hombre quiere escribir, voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Los 12 eran santos, menos uno que eligió el camino erróneo, ¿verdad? Pero ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, no es palabra de hombre.
Vamos a la Biblia. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta carta ahora la escribió Pablo enviándola a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 13. 2:13. Observemos. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia, hermanos, es palabra de Dios. Por eso se le llama la palabra de Dios. Y Dios usó a cada uno de los apóstoles como secretarios. Una secretaria escribe todo lo que el jefe le dicta y ella no tiene el privilegio de cambiar ni una palabra. Pero el jefe la lee, la mira, firma, la timbra y se envía. Del mismo modo aquí. Así que ninguno escribió como se le antojó. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Tito, en su Biblia, siguiendo con Tesalonicenses, inmediatamente después de Tesalonicenses viene Timoteo y después Tito. Tito, capítulo 1. Observemos. Tito 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo tuvo un llamado diferente. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un judío, entre todos los apóstoles no hay ninguno más docto secularmente que Pablo. Era el más estudioso, que tuvo el privilegio, tenía padres ricos, vivían en Tarso, en el puerto arriba, los padres tenían dinero. Antes de convertirse Saulo, y vio que el chiquillo tenía fin, ¿verdad? Lo envían a Jerusalén, le pagan en Jerusalén para estudiar con el mejor profesor de aquel entonces llamado Gamaliel, que no tenía más de 5 alumnos. Y el profe en ese tiempo se sentaba en una silla y los niños sentados aquí. Por eso dice Pablo, yo fui criado a los pies de Gamaliel, porque estaba sentado en el suelo, los alumnos. Así que dice, Pablo, siervo de Dios, capítulo 1, versículo 1 de Tito, y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Versículo 3, observen. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo es uno de los dos, aunque uno piensa que son 3, pero uno de los dos que Dios permitió llevarlos al cielo y le mostró. Uno es el Juan, que está escribiendo el libro Apocalipsis, como los maestros nos están diciendo, y nos dijo el maestro hoy día, Cristian, que habló de Juan en el cielo, subió. Ese Juan era el menor de todos, los 12. Por su fe fue desterrado en la isla de Patmos, que está en Grecia. Yo he tenido el privilegio de no visitar, pero por YouTube conozco todo el lugar y el lugar donde se metió y todo. En la isla de Patmos. Estando allí, el Señor se lo llevó al cielo. Pablo, el apóstol, también fue llevado por
el espíritu al cielo. Usted lo puede leer en Corintios. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue llevado al cielo. Y Dios le reveló. Pablo fue quien escribió 15 libros del Nuevo Testamento. Más de la mitad del Nuevo Testamento. Lo escribió él. Pero Pablo, cuando él escribía algo que no lo oyó directamente el Señor, está entre paréntesis, y dice, yo digo. Pero está conforme a lo que la Escritura estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro inspirado, no es un libro cualquiera. Dios usó a los 12, no solamente para enseñar, sino que también para escribir la Biblia. Quizás tú, igual que yo, muchas veces hemos pensado, ¿por qué Dios permitió que Pablo fuese preso? ¿No era más importante que Pablo anduviese en otras ciudades? Porque Pablo escribió muchísimo y viajó a otros continentes en aquel entonces donde había multitud de personas. ¿Por qué Dios permitió que estuviese preso? Para que él pudiera estar tranquilo y se pusiera a escribir. De lo contrario andaría, hubiese llegado hasta aquí. Hasta, ¿cómo se llama? Hasta Villa de las Estrellas hubiese llegado este hombre. Si el Señor no lo amarra a una cadena como en el circo un elefante, ¿verdad? Una pata, para hacer no se le va. Y gracias a eso, Pablo nos dejó tantos libros inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, los apóstoles nos dejaron el Nuevo Testamento. Los apóstoles nos dejaron. ¿Por qué ellos nos dejaron el Nuevo Testamento a la iglesia? Por eso, porque ellos nos dejaron el Espíritu Santo a través de la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, no puede ser quebrantada. Cuando comenzó la persecución en contra de los judíos, cuando España echó a miles de judíos, que fueron una tremenda bendición para ese país y para el mundo, los judíos siempre han sido una bendición porque es el pueblo elegido de Dios y Dios tienen un don especial. Ellos, especialmente para trabajar con el dinero. No puede ser quebrantada. San Juan capítulo 10. La Biblia no puede ser quebrantada. Se quemaron rumas y rumas. La primera Biblia escrita en español, llamada la Biblia del Oso, hermanos, el 90 o 95% de las primeras Biblias fueron quemadas en una hoguera, que no alcanzaron a llegar a las manos de las personas. En San Juan capítulo 10, por favor, miremos. San Juan 10. Versículo 35, dice la Escritura: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Este libro siempre dirá lo que dice, y la Biblia entera es eterna. Como Isaías, yo no quise traer muchos versículos del Antiguo Testamento, traje solamente del Nuevo. Pero Isaías dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia es eterna. David escribió, no David, no sé quién escribió. El Salmo 119 no se sabe quién lo escribió. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, versículo 130. Entonces, la Biblia es eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia es espíritu y vida. Ambas cosas. San Juan capítulo 6. Este Juan habla muchas cosas interesantes en su evangelio y en sus epístolas. ¿Y para qué decir el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito para los judíos. San Juan 6, 63.
Observemos, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesucristo, son espíritu y son vida. La Escritura. Veamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1. Dice 1 de Pedro, capítulo 1. Y versículo 25. 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué maravilloso. Para concluir en este momento, la Biblia puede limpiar al hombre. La Biblia puede limpiar al hombre. San Juan, por favor, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Aquí este apóstol nos escribió lo que el Señor Jesucristo dijo. San Juan 15, versículo 3. Estas son palabras de Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Os he hablado. La Biblia puede limpiar. La Biblia, hermanos, puede, y escuchen bien, la Biblia puede salvar. Pero tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo es así? ¿No es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Sí, pero la Biblia también puede salvar. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y observemos bien. ¿Por qué esto es así? Porque la palabra de Dios toda salió de los labios de Dios. Primera carta de Pedro capítulo 1 en el versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Dije aquí. Noten, siendo renacidos. ¿Qué significa la palabra renacido? Volver a nacer. El que Jesús hablando con Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 1:23. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Nosotros hemos nacido de simiente corruptible. El hombre, desde que nace, se ha comprobado, y lo he escuchado a varias personas, comienza a morir. Muchos, gente sale muy temprano, he visto lloviendo, yo gente haciendo ejercicio, qué sé yo, no, para tener mejor salud. Pero mientras más respiramos, más morimos. Lentamente el hombre va muriendo. Físicamente. Por eso que llega un momento nos morimos y ¿qué se hace el cuerpo? Polvo. Se hace polvo. Siendo renacido, no de simiente corruptible, que se corroe, que se oxide, que envejece, que muere, sino de incorruptible. Algo que no se corrompe, no se corroe, no se oxida. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra y Cristo son la misma cosa, porque esto salió de la boca de Cristo, de la boca de Dios, porque Dios y Cristo es uno mismo. Bien, la Biblia puede santificar al hombre. La Biblia. Esto lo dijo Jesucristo. San Juan capítulo 17. San Juan 17. Y en el versículo 17. San Juan 17, 17. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mientras yo más leo la Biblia, mejor
hijo de Dios yo voy a ser si dejo que ella no solamente me hable, sino yo le presto atención y voy practicando lo que voy aprendiendo. Amén. La Biblia es para escudriñarla, no para tenerla cerrada. No, hay unos que tienen una Biblia más nueva que, ¿verdad? Yo estoy usando esta, pues la otra ya me cuesta abrirla, porque ya tanto que ha viajado conmigo. San Juan 5. Jesucristo dijo esto. San Juan capítulo 5. Y versículo 39. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Fíjense, en la Biblia tenemos la vida eterna y ellas, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. El Instituto Bíblico que tenemos online, yo les sugiero a los chiquillos, basémoslo en esta frase, escudriñad la Escritura. Por eso se llama hermenéutica. En griego está escrito, esa es la primera escudriñar la Escritura. Grafef. Entonces, hermanos, los apóstoles no fueron cualquier persona. Gracias a ellos, nosotros podemos contar con un Nuevo Testamento inspirado por Dios y fidedigno. No miremos en menos el Nuevo Testamento, porque el creyente tiene que vivir gentil, el creyente gentil por todo lo que el Nuevo Testamento nos dice. El Antiguo es historia, toda historia de la creación, y luego en Éxodo, en Génesis no encontramos ningún milagro, no hay ni un milagro en Génesis. Interesante, ¿por qué? Los milagros comienzan en Éxodo, porque en Éxodo nace la nación Israel, el pueblo de Dios, y de ahí viene todo con Israel, todo el Antiguo Testamento, que nos enseña a nosotros. Por esta razón, Judas nos escribe a nosotros, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, recuerde que este término se usa para la iglesia. Juan también habló de amados, el Señor también. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que yo he compartido hoy es lo que los apóstoles escribieron. Tenemos que recordar la Escritura, la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.